¿verdad? Alabar a nuestro Señor es precioso, alabar al Señor con un corazón limpio, con un deseo de adorarle a Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermoso nombre de nuestro Señor Yeshua. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a tomar asiento, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Que podemos alabarlo. Gracias al Señor que podemos alabarle en espíritu y en verdad. Podemos reunirnos, que podemos estar aquí. Conocí una vez a un hermano en Cristo, el hermano Rolando, vive en Texas y el Señor me dio la oportunidad de conocerlo, hablar con él. Me decía, hermano Miguel, tenía 5 años sin asistir a una iglesia. El hermano no se podía levantar de la cama. No se podía levantar de su cama por una condición que tenía y me decía, cuánto sufrí no poder pararme, ir a la iglesia. Y a veces veo que podemos nosotros, si tenemos las condiciones, y no lo hacemos, pero tú sabes cuántos hermanos hay postrados en una cama con el deseo de reunirse, de abrazarse, de estar entre sus hermanos, con esas ganas reales y verdaderas de hacerlo, y no pueden. Gloria a Dios. Gloria a Dios que podemos nosotros hacerlo, estar aquí y reunirnos. Y aunque sea en el nombre de ellos, de aquellos hermanos que no pueden, ¿verdad? Hacerlo, por el motivo que sea, por enfermedad o por lo que sea, pues nosotros de una manera, pues honramos eso y estamos aquí, ¿verdad? También, como por ellos también lo hacemos. Solamente por el Señor también, ¿verdad? Lo hacemos primeramente por Él, pero también para saber que estamos haciendo y sirviendo al Señor de alguna manera también, de esa forma. Gloria a Dios. Hoy el mensaje que quiero traerles es un mensaje basado en experiencias eh, en lo que vivimos día a día y lo he titulado El afán de la vida. Hoy vemos, experimentamos que el mundo, ¿verdad?, se está moviendo muy rápido, las cosas están avanzando muy rápido, un mundo que cambia a la velocidad de la luz. Vemos todas las cosas que están ocurriendo en el mundo y sin irnos muy lejos ni atravesar el océano, aquí enfrente de nuestra casa, ¿verdad? Alrededor vemos todo lo que está ocurriendo, todas las situaciones que podemos vivir, ¿verdad? Y eso en algún punto nos llena de ansiedad. Así que yo quiero que leamos, por favor, y vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 25 al 34. Mateo capítulo 6. Desde el capítulo 5 se nos enseña que es el capítulo 6, Mateo 6, versículos 25 al 34. Pero desde el capítulo 5 se nos muestra y se le llama o le llamamos el famoso Sermón del Monte. Y es interesante leer el versículo 1 del capítulo 5 porque dice que él viendo la multitud, el Señor estaba rodeado de gente, viendo la multitud, se apartó. Se apartó. Dice en el versículo 1 del capítulo 5, y viniendo a él sus discípulos, dice,
y viniendo a él sus discípulos, y es importante que nosotros prestemos atención a esto. Él se aparta de la multitud, se va al monte, dice que sube al monte, y vienen a él sus discípulos, y abriendo él su boca, les enseñaba a quién, a sus discípulos. Él se separa de la multitud, de aquella cantidad de gente que lo seguía, se va, se pone aparte, sube al monte y vienen a él sus discípulos. Y abre su boca y comienza a enseñarle a sus discípulos el famoso sermón del monte. Y en el capítulo 6, en un momento de aquella gran enseñanza que el Señor le estaba impartiendo a sus discípulos, el Señor toca un tema que nos llega hasta el día de hoy. El Señor toca un tema sobre lo que es el afán del día a día, las preocupaciones del día a día, lo que nos llena de ansiedad del día a día. Y en Mateo capítulo 6, versículo 25, dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto os digo, ¿a quiénes? A sus discípulos. No os afanéis por vuestra vida. No se lo está diciendo a la multitud. Se lo está diciendo allí en una, vamos a llamarlo de alguna manera, en una reunión con sus discípulos, ¿verdad? Y le está diciendo el Señor, no se afanen por sus vidas. ¿Será que los discípulos en algún momento estuvieron afanados por qué comer o qué hacer, verdad? El Señor les enseña y dice, y nos enseña a nosotros, no se afanen por vuestra vida. Hermano, tú y yo hoy le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Él es aquel que trae el pan a nuestra mesa cada día. Él es aquel que nos provee para que tú y yo podamos vestirnos hoy. Él es el que nos provee para que tú puedas poner gasolina a tu carro para poder venir hoy aquí. Así que el Señor mismo, y pongámosle cuidado porque no es Pablo el que está hablando, no es Pedro el que está hablando, no es Santiago el que está hablando. Esto es palabra del mismo Dios hecho carne, 100% Dios, 100% hombre. Esta es palabra de Él, diciendo, no te afanes por tu vida. No te afanes de qué vas a comer o qué vas a beber. No te afanes por vuestro cuerpo. No te afanes por lo que vas a vestir. Y hace una pregunta. Esto es una pregunta retórica, como dice, ¿no? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ya. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, por el ¿qué te vas a poner hoy? Es que siempre tengo la misma ropa.
Es que no hay otra cosa que ponerme. Y el Señor dice, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esto me dice a mí que esta es palabra para los discípulos. Algo estaba ocurriendo, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo a ellos y a mí también, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el gran consejo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Padre, te pido, Señor, que seas tú poniendo tus palabras, Señor, conforme a tu espíritu, Señor, en mi boca, y que sea tu palabra la que sea prosperada, Señor, en este tiempo, Señor. Que sea el mensaje que tú lleves a cada uno de nosotros, Señor, que la pongamos en práctica, Señor amado. Gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como dije al principio, vivimos en un mundo cambiante. Vivimos en un mundo que nos lleva y nos empuja cada vez más a gastar más, a adquirir más. Vemos que por todos lados hay un alza en todo. Vemos cada vez más, está más costosa la vida, en lo cual tenemos que trabajar más quizás. Para nosotros como latinos, que vivimos fuera del país el cual nosotros nacimos y crecimos, yo sé que incluso es más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente la carga de vivir aquí, la carga de estar aquí, de nuestro trabajo, nuestra tarea, de nuestros día a día, sino que también entonces también tenemos, ¿verdad? Todo lo que dejamos atrás. Y cargamos con todo eso. Y lo que hace el vivir allá y el vivir aquí y tener nuestro cuerpo aquí y caminamos aquí, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento y nuestra cabeza está allá, lo que hace eso es llenarnos de afán, de ansiedad. ¿Qué es el afán? El afán es una necesidad, es un deseo de conocer o saber lo que está más adelante, ¿no? También se define como es el miedo, es un miedo a lo desconocido. No sé lo que va a pasar, es un deseo de querer saber qué viene, qué es lo que hay, ¿no? Y estoy afanado, estoy ansioso. Y la ansiedad y ese punto, no está mal estar ansioso en algún punto. Ahora no estoy diciendo, quiero decir con esto que no nos preocupemos por nada, nos relajemos, nos echemos a dormir, bueno, no tampoco. Está bien preocuparte por ciertas cosas, ¿verdad? Y el problema no está en la preocupación en sí, el problema está en lo que tú vas a hacer o cómo tú vas a responder a la preocupación. ¿Qué tanto eso va a llenar tu vida que puede llegar a descontrolarse? Y ahí es donde está el problema. A veces estamos en un momento, ¿verdad?, de una enfermedad, estamos en una situación de no tenemos trabajo, a veces tenemos exceso de trabajo, a veces nos falta una persona, a veces tenemos muchas cosas, ¿verdad?, que nos pueden llevar a una ansiedad extrema.
Y ahí es donde está el problema. El problema no está en que tengamos ciertas preocupaciones del día a día, ¿verdad? Y que podamos irlas resolviendo. El problema está es hasta el punto que alcanza en nuestras vidas esa preocupación. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra vida? Vivir ansioso. Vivir ansioso, preocupado, afanado, lo que nos hace es, y estuve buscando, ¿verdad? Un poco para explicar cómo puede, qué puede traducirse en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, el vivir ansioso. Y encontré algo muy interesante. Dice, una persona ansiosa puede transformarse en una persona enojada, acusadora, que anda todo el tiempo molesto. Es una persona que no vive en paz, una persona que no puede conciliar el sueño. Es una persona que químicamente está débil, por lo tanto su sistema inmunológico está tan débil que tiende a enfermarse más seguido. Es una persona que genera más toxinas en su cuerpo. El trastorno de la ansiedad no implica solamente estar preocupado. El trastorno de la ansiedad también puede ocasionar y empeorar otros trastornos mentales y físicos, como lo siguiente. Algunas de las enfermedades que pueden causar la ansiedad es depresión, otros trastornos de salud mental, abuso de sustancias, problemas para dormir, problemas digestivos o intestinales, dolor de cabeza y dolor crónico, aislamiento social, problemas constantes en el trabajo, en la escuela o con personas, una mala calidad de vida e incluso hasta aún peor puede llegar a un cáncer o al suicidio. Eso es alguna de las causas que puede llegar la ansiedad. Y el mismo Señor Jesucristo nos está enseñando y nos está aconsejando, nos está exhortando, porque Él no quiere que tú y yo lleguemos a un punto como este. Y Él por eso que dice, no te afanes, no te afanes. Cada día trae su propio afán, ¿verdad? Su propio mal. Tú quédate tranquilo. Por eso es que nosotros cuando leemos el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy, no mañana, hoy. La gente de aquella época vivía por el hoy. Por el hoy. El vivir preocupado por el mañana, por el pasado, lo que va a ocurrir en un año, eso te va a llenar, vas a tener una carga tan fuerte de ansiedad que a lo mejor tú sabes que ni siquiera pase. Tenemos una amiga que un día me dice, hace muchos años, recuerdo eso, que ella no podía dormir y se levantaba todos los días a las 2 de la mañana y después no podía pegar un ojo pensando y pensando y pensando y pensando todo lo que iba a hacer al día siguiente a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, que yo todo. Y llega ella y me dice, Miguel, lo que pasa es que el problema no es ese. El problema es que yo a las 2 de la mañana me levanto y empiezo a pensar todo lo que tengo pendiente para hacer el día siguiente. Y tengo que levantarme, tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto. Y me dice, pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando me levanto, de todo lo que pensé en la madrugada, realmente hice 2 o 3 cosas realmente. Y el resto no lo pude terminar de hacer, no lo hice, no me dio tiempo, algo pasó, algo ocurrió. Y siempre me quedan cosas. Y luego, pues entonces no te preocupes. Duerme tranquila y deja que el día traiga su propio afán. Y eso ocurre, a veces estamos preocupados. ¿Será que mañana me voy a levantar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro? Y resulta que el día siguiente se fue la luz, se fue el agua, no fuiste para el trabajo, pasó algo y te metiste toda la noche con un insomnio.
desgastándote tú físicamente, químicamente, biológicamente, y resulta que al final del día no pudiste hacer nada. El afán o la ansiedad, es un reflejo claro de la falta de fe. Cuando vivimos preocupados, afanados, es un reflejo claro de nuestra falta de fe. La ansiedad, como dije al principio, a menudo se basa en el miedo a lo desconocido. Y en 2 de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, no podemos dejar que ese miedo a lo desconocido o que ese deseo de conocer lo que viene anticipadamente nos aborde de una manera que perdamos incluso hasta el control y el dominio propio. Mis hermanos, Filipenses capítulo 4, encontramos un pasaje que nos habla directamente sobre la ansiedad. Filipenses 4, 6, 7. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiéndole a aquellos hermanos en Filipo. Dice, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. El Señor te está diciendo años atrás, no te afanes, tranquilo, deja que cada día traiga su propio mal. Quédense tranquilos. Pablo, años después, está diciendo, y déjame decirte algo, Pablo está en una cárcel. Pablo está en una mazmorra y no se imaginen que estaba con televisor y con baño privado. Pablo estaba en una cárcel en Roma. Y Pablo, desde la cárcel en Roma, está ministrando, ¿verdad?, a los de afuera. A veces tú vas a ministrar a alguien que está por un problema y terminas tú siendo ministrado. Pablo está en Roma, en una cárcel, y le está diciendo a aquellos hermanos que están en su plena libertad, no están siendo perseguidos, ni están siendo con un juicio de muerte. Aquellos están en plena libertad física, ¿verdad? Pero esclavizados internamente por las angustias. Y le dicen, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, Pablo nos está diciendo, entrégale tus problemas al Señor en oración, en ruego. Denle gracias al Señor por lo que tienes. Dale gracias al Señor porque de algún modo u otro estás allí donde estás. Con lo mucho, con lo poco, en la situación. Pero dale gracias al Señor. Y si tú vives conforme a ese mismo proceso el cual Pablo te está enseñando y a mí también, y nos enseña y nos dice, ¿tienes un problema? ¿Tienes una situación? Ve al Señor, preséntale al Señor tus problemas con oración, como oración y ruego. El mismo Jesucristo te dice, echa tus cargas sobre mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué dice? Y yo te voy a hacer descansar. Eso es lo que nos dice Jesucristo. Jesucristo dice, ¿estás ansioso? ¿Estás afanado? ¿Estás preocupado? Ok, reúne todo eso. Ven conmigo, ven ante mí. Como dice Pablo,
en oración y ruego, presenta todo eso ante mí, da gracias por eso, y Pablo nos da el resultado de esa operación. Si tú haces todo eso, si tú estás atravesando por una situación difícil, yo no sé cuál, pero una situación difícil, de angustia, de ansiedad, de eso que no te está dejando dormir, que no te está dejando vivir, que no te está dejando ser, que sientes que te está volviendo loco, te está volviendo loca, que tú estás en un punto que ya explotas. Tú dices, ya no puedo más. El Señor te está diciendo, Pablo te está recordando, ven y trae eso a los pies del Señor, arrodíllate en donde tú quieras. Llega al Señor, dile, Señor, yo no aguanto más, yo no puedo más. Padre, pongo en tus manos todas estas cargas. Yo quiero descansar. Yo quiero descansar y saber que tú estás en control de todo esto. Ya yo no quiero seguir llevando esta carga. Por ahí enseñan, tienes que soltar el saco de papa, ¿no? Tienes que voltear el camión de basura. Por eso lo enseñan por otros lados. Pero el Señor te dice, trae a mí todos esos problemas. Tráelos a mí. Y si tú lo haces en ese orden, Pablo te dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. A veces digo que somos creyentes, pero somos creyentes incrédulos. Somos creyentes hasta cierto punto, porque creemos en lo que vemos, pero no creemos en lo que no vemos, o dudamos de lo que no vemos. Podemos decir, Señor, yo creo que tú te puedes encargar de esto, pero no de tanto, porque tú tienes tantas cosas de qué encargarte, Señor. Tú estás tan ocupado en el día a día, Señor, de que yo creo que tú no puedes cargar con mis cosas también. Y eso es algo que el enemigo te ha metido en la cabeza. Y no dejes que el enemigo se meta en tu cabeza. Como dice Pablo, no le des lugar al diablo. Si a ti te viene ese pensamiento, repréndelo en el nombre de Cristo. Di, no, eso es mentira. Mentiroso, diablo, cochino. No, mi Dios puede cargar mis problemas, mis situaciones y todos los problemas de la humanidad entera. Así que si tú vienes al Señor, tú estás en un momento difícil, estás en un momento que te está provocando ansiedad porque hay una situación en tu vida o muchas situaciones en tu vida, no importa cuántas, pero tú agarras todo eso, confías en el Señor y se lo entregas al Señor. Pastor, pero es que yo hago eso, pero al siguiente día sigo otra vez con lo mismo en la cabeza. Te voy a decir algo. Tienes que tener fe. Porque cuando eso ocurre, eso quiere decir que la fe está muy débil. Pero ¿cómo hago si yo le pido al Señor que fortalezca mi fe? Todos los días yo voy en oración y yo oro, pastor, en la mañana, en la noche, en la tarde, yo oro y digo, Señor, fortalece mi fe. Ahora yo pregunto, ¿tú entiendes lo que fortalecer la fe es? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo yo fortalezco mi fe? ¿Cómo es decirle, porque Señor, fortalece mi fe? Pero siento que mi fe no se fortalece. Ven acá, yo te hago una pregunta. Eso es como cuando tú dices, yo voy al gimnasio. Eso sí, paso por el frente, pero no entro. Yo voy al gimnasio, ¿verdad? Fuiste al gimnasio, pero nunca entraste. Nunca te ejercitaste. Nunca levantaste una pesa. Nunca te montaste en una caminadora. ¿Cómo tú puedes fortalecer tu fe si nunca abres tu Biblia? Y la palabra del Señor me enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera que tú puedas fortalecer tu fe es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si tú nunca lees tu Biblia,
si tú nunca te sientas a escudriñar tu Biblia, a intentar y a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender la Biblia, porque a veces yo la abro y no la entiendo, pero yo sé que, Señor, tu Espíritu mora en mí, y tú dices en tu palabra, Señor, de que tu Espíritu me mostrará todas las palabras, Señor, que tú quieres que yo sepa. Tú me vas a mostrar tu palabra, Señor, así que sea tu Santo Espíritu revelándome, mostrándome, Señor, iluminando mi mente para yo poder entender tu palabra. Yo quiero fortalecer mi fe. Esos son los pasos que tienes que seguir para poder fortalecer una fe. Porque si no lo haces de esa manera, mira, tú podrás orar todos los días y decir, Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis cargas, te entrego mis cargas, pero al siguiente día estás otra vez. Es que yo no sé qué me pasa. ¿Sabes dónde el enemigo te ataca? Primeramente aquí en la cabeza. El enemigo empieza a meterte cosas en la cabeza. No, Dios está muy ocupado para encargarse de tus problemas. No, Dios estás ahí y de repente te viene por aquí. No, porque es que tengo que pagar una cosa. No, porque es que entonces aquello. No, porque lo otro. Esto y mil cosas. Y tienes la cabeza hecha un desastre. Mira, no hay algo más hermoso que cuando tú tienes muchos pensamientos y ataques así en tu cabeza que tú abras y leas los salmos. Cuando empiezas a leer los salmos y empiezas a leer y empiezas a leer y empiezas a leer. Mira este salmo, Salmo 94, 19. Mira lo que dice. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Pensar, meditar en la palabra del Señor, en el medio de la angustia, en el medio del afán, en el medio de la ansiedad, en el medio de la depresión. Muchas personas andan deprimidas, ¿verdad? Muchas personas viven en depresión. Estoy en una depresión profunda. Me encierro un tiempo y no quiero salir. Y esto y lo otro. Pero lo que en el momento de la depresión, lo que menos hacen es abrir sus Biblias. Todo lo contrario, la Biblia te exhorta y te dice que tú tienes que poner la palabra del Señor en tu mente. En tu mente. Y solamente poniendo la palabra del Señor en tu mente, tú vas a poder lograr salir de todo eso. Puedes ir a 20 psicólogos, puedes tomarte 50 antidepresivos, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero te voy a recomendar algo que me recomendó una vez un doctor que no era cristiano. Un día que yo fui a consulta, porque también se me caían pedazos de pelo de la angustia, y fui allá y el doctor me dijo, ven acá, ¿tú qué religión profesas? Y le dije, yo soy cristiano. Dice, ¿y tú lees la Biblia? Y le digo, sí, yo leo la Biblia. Me dice, bueno, pues entonces te recomiendo que la leas más. Y no era cristiano. Te recomiendo que la leas más. Y recuerdo que me escribió una receta y me mandó un ansiolítico. Incluso me enseñó cómo tomármelo. Me dijo, te lo vas a tomar así de esta manera. Son tantos al día. Después lo vas a ir. Después si lo vas a quitar. Me enseñó cómo tomarlo. Me la dijo, te lo voy a dar. ¿Ok? Pero mi primera recomendación es, lee más tu Biblia. Así mismo me lo dijo. Y yo agarré ese consejo de ese hombre, porque yo sé que fue el Señor el que lo usó para que me diera ese consejo. Y yo me acuerdo que yo me puse a leer más mi Biblia, me puse a estudiar más mi Biblia. Y como 2 años y medio después, abriendo un libro, no me acuerdo cuál fue, agarré y encontré la receta. Nunca me tomé el ansiolítico. Y más nunca se me cayó un pedazo de pelo. En serio, eran unas cosas que me tenía que inyectar. No me acuerdo qué era. Pero la ansiedad, la depresión, el afán del día a día, entrégaselo al Señor, arrójalo a sus pies y Él hará lo que tiene que hacer. Pero tienes que fortalecer tu fe.
tienes que fortalecer tu fe. Y la fe la vas a fortalecer leyendo su palabra, escudriñando su palabra todos los días. Después no te quejes. Después no te quejes. Después no digas, no, pero es que yo no te quejes. La solución está en la renovación de tu mente. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, capítulo 12, Romanos capítulo 12. El afán y la ansiedad comienza en nuestra mente, mis hermanos. Y Pablo en el Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y de esa manera vas a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dice que te conformes con los patrones del mundo, sino a ser transformados por la renovación de tu mente. Y eso nos invita a nosotros a hacer un análisis introspectivo. Eso nos invita a nosotros a analizar qué está ocurriendo en mí. Porque por lo general, tendemos a echarle la culpa al entorno. Por lo general, tendemos a echarle la culpa a otro, a aquellos, a la iglesia, al trabajo, al resto. Pero yo estoy bien. No, esto nos invita a nosotros a autoanalizarnos. Ver qué es lo que está ocurriendo en nosotros. ¿Qué podemos nosotros cambiar? Que creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar nosotros mismos. Este texto nos invita a nosotros a un cambio radical en nuestras mentes. Cambio radical en nuestra manera de pensar. Revisar cómo las escrituras, cómo el Señor, como lo prediqué la semana pasada, puede transformar mi vida y mi mente. Desde el momento que tú comienzas a vivir lo que la palabra del Señor enseña, tú vas a comenzar a caminar diferente. Vas a comenzar a mirar diferente. Vas a comenzar a escuchar diferente. Vas a comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Mientras que eso no ocurra y no haya una transformación, de una renovación en tu mente, en tu manera de pensar, que tú analices y te veas tú y digas, ¿qué es lo que me está llevando a esto? Porque para revisarle la vida a los demás, sí, estamos mandados a hacer. Para chequear cómo vive aquel, cómo vive el otro, cómo se expresa aquel, cómo esto, cómo vive, cómo lo otro. Para eso tenemos un posgrado. Pero a la hora de revisarnos y analizarnos nosotros y ver, ven acá, ¿qué clase de persona soy yo? ¿Cómo me comporto yo y cómo me mira la gente a mí? ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Dónde estoy yo? Porque qué fácil es echarle la culpa a los demás. Eso es lo más fácil. Pero qué difícil es mirarte tú mismo al espejo, revisarte, analizarte y decir tantas cosas que hay que cambiar en mí. Tanto que debo cambiar, que necesito más tiempo para cambiarme a mí que para cambiar a otro. Tenemos que analizarnos. Tenemos que pensar
primero empezar por nosotros, mis hermanos. Y tiene que venir por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que fortalecer nuestra fe, pero la fe tiene que ser fortalecida a través de la palabra del Señor. Tenemos que creer que lo que Él dice es verdad. Tenemos que creer que si yo realmente hago las cosas paso por paso, porque yo estoy seguro que si el doctor ese o cualquier otro doctor se te para enfrente y te dice, mira, te tienes que tomar esta pastilla 2 horas antes de cada comida. Después te vas a tomar esta otra 1 hora antes, después de cada comida. Y esta no te puede pasar. Tú vas a hacer tal cual como el doctor te lo dijo. Te vas a tomar, y es más, lo vas a anotar, vas a poner una alarma en tu teléfono, ¿no? Lo vas a poner por todos lados y lo vas a escribir en la nevera, en el espejo. Lo vas a poner, tengo que tomarme la pastilla hasta ahora. ¿Por qué no haces lo mismo con lo que el Señor te está diciendo que haga? El Señor te está diciendo, echa todo eso y cree, cree, cree. Pedro, ven, ven, Señor, sí, ven, ven. Y de repente, ¿dónde estoy? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Qué es lo que tú estás llenando tu mente? ¿De qué? ¿Qué es lo que más tiempo te lleva? ¿En qué es lo que tú estás tanto mirando? ¿Qué puertas estás abriendo? ¿Qué estás tú haciendo? Y tu mente es la misma que te está llevando a ser cautivo de todo eso. ¿Qué? ¿En qué tú estás ocupando tu mente? ¿De qué tú estás llenando tu mente? Porque de lo que tú estés llenando tu mente, definitivamente eso es lo que vas a vivir. Si tú estás llenando tu mente de Biblia, tú vas a vivir la Biblia. Si tú estás llenando tu mente de otras cosas, eso es lo que vas a vivir. Eso es lo que vas a vivir. Mis hermanos, pasamos hace 4 años por una pandemia y sabemos ya que muchas de las personas que fallecieron en aquel tiempo, la mayoría fue por los niveles de ansiedad que tenían. La ansiedad los llevó a tal punto de miedo y de temor que mucha gente moría. Era más por eso que por la propia enfermedad. En aquel tiempo recuerdo que decían, no estén ansiosos, no, tranquilo, porque ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿No? Siempre me acuerdo de una tortura rusa que experimentaron hace muchos años, y es que experimentaron con unos presos ya de esos que están ya listos tienen pena de muerte. Y dice que hicieron unos experimentos y acostaron a uno en una camilla, le amarraron la cabeza, le amarraron todo, le pusieron solamente el brazo así y le pincharon aquí. Y le dijeron, te vamos a desangrar. Y dice que le pincharon, pero no le sacaron sangre, sino que pusieron un tubito con una gotica de agua que iba cayendo en un envase de metal y sonaba tin, 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 tin. Y el hombre decía, me estoy desangrando, me estoy desangrando. Porque él no podía ver que le estaban quitando la sangre, que lo estaban desangrando. Era mentira, no lo estaban desangrando nada. Pero era un experimento y él estaba ahí, me estoy desangrando. Dicen que el hombre murió de un infarto. La ansiedad, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a generar químicos en nuestros cuerpos. Y eso se traduce en enfermedades. Después decimos, Señor, ¿por qué me mandaste gente enfermedad? Y bueno, porque tú te estoy diciendo que no te afanes. Te estoy diciendo que eches tu ansiedad sobre mí, que vivas tranquilo, que no te preocupes. Yo estoy a cargo. Yo estoy a cargo. Mi hija se va a su universidad. Yo le digo, Señor, te la entrego. Y ella se va. Y a veces se mete 3 semanas que no la vemos. Señor, te la entrego. Guárdala, cuídala, Señor. Yo sé que en tus manos está mejor que las mías. Señor, guárdala. La pongo en tus manos. Y yo tengo que creer eso.
Yo lo tengo que creer. Yo tengo que mandar a mi hija a su universidad, ella se tiene que ir, ella tiene que vivir allá, ella tiene que hacer su vida y yo tengo que creer que el Señor la está guardando. ¿Verdad? Mis hermanos, tenemos que creer. Filipenses capítulo 8. El apóstol Pablo nos enseña cómo combatir contra este enemigo llamado ansiedad. Porque todo lo que yo les estoy diciendo no fue que me lo inventé, todo esto que yo les estoy diciendo es porque la misma palabra del Señor me enseñó. Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice, mira lo que nos dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que llenar nuestra mente de pensamientos que nos edifiquen y que estén alineados con la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a reemplazar esos patrones negativos. Mira lo que dice. Mas por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. Pero si tú estás pensando y creyéndote mentiras y chismes y cuentos que la gente te está diciendo, pues claro que vas a estar en ansiedad. ¿Será que es cierto? Todo lo que es honesto. Si tú andas viviendo en mentiras y en cuentos de camino, ¿verdad? Y andas ahí haciendo todo chueco y escondido de las cosas, vas a estar ansioso. Todo lo justo. Si tú eres una persona que se la pasa pensando y viendo injusticia o ejerciendo injusticia contra otro, vas a andar así. Te vas a quedar sin uña. Todo lo puro. Si tú eres una persona que vive en impureza, pensando en impurezas, en cosas que no edifican, que no son justas conforme a la palabra de Dios, vas a andar así. Todo lo que es amable. Si tú eres una persona que no eres amable, todo lo contrario, eres una persona que le tira la puerta al otro, que no estás haciendo, ¿verdad? Todo lo que es de buen nombre. Mis hermanos, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto piensen. Pensar en las cosas que son benignas. Piensen en cosas que sean dignas. Cambiemos nuestras mentes, transformemos nuestras mentes. No andemos por ahí pensando porque andamos pensando y maquinando, ¿será que este, será que aquel, será que lo otro? Entonces andamos como una especie de persecución y vivimos en una cosa, ¿será que aquel dijo de mí? ¿Será que aquel otro? No puedes vivir en paz, perdóname. Una persona que viva todo el día pensando, maquinando, ¿será que esto? ¿Será que aquello? ¿Será que este lo dijo por tirarme la punta a mí? ¿Será que aquello dice no sé qué? ¿Será que lo otro? Vas a andar así, predispuesto en la vida, el que te venga y te saluda, que ok, hola. ¿No? No, mi hermano. Vas a vivir ansioso, con un sentimiento de persecución increíble. No vas a confiar en nadie, no vas a estar nada, no vas a vivir en paz. Después no te quejes. Después no te quejes. Después no digas, Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? No, tú mismo te lo buscaste. En todo lo verdadero, lo honorable, justo, puro, amable, admirable en esto pensad. Pero yo quiero que vayamos dos versículos antes, o 4 versículos antes. Mira lo que dice en el versículo del 4 al 7.
Mira lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Mira lo que dice. Otra vez les digo, ¿no? Otra vez les digo, regocijaos. Mis hermanos, regocíjense. Vivan una vida plena de gozo. Ese es un hombre que está en una cárcel romana. Y te está diciendo a ti y a mí, regocíjate, pero regocíjate en el Señor. Él es el único que te puede dar la libertad real y verdadera. Él es el único que te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchacho, ¿qué te está pasando? Se te está cayendo el mundo encima. Y tú estás, mira cómo estás. Comentaba con mis hermanos, y yo siempre lo comento, mi hermano Carlos Hidalgo ya no está aquí en este plano terrenal, ya él está con su Señor en este momento, gloria a Dios, porque es un hombre que dio testimonio fiel de que era un hombre del Señor, y es un hombre que yo recuerdo que yo lo llamaba y para ministrarlo, a él le dieron 6 meses de vida por un cáncer terminal, y yo lo llamaba para hablar con él, porque él vivía en Florida, y lo llamaba y terminaba yo ministrado. Yo le decía, hermano, pero yo quiero esa paz que tú tienes. Yo anhelo esa paz que yo no la tengo. Un hombre que tiene un diagnóstico ya de 6 meses de vida, el Señor le extendió 3 meses más. Le dio 9 meses de vida. Y el hermano Carlos me decía, mi hermano, yo estoy listo para irme con mi Señor. Ya yo le entregué mi familia, mis hijos, mi esposa. Ya yo le entregué mi hogar a mi Señor. Ya yo le dije, Señor, encárgate que mis hijos, Padre, guárdalos y cuídalos. A mi esposa, dale un buen esposo si ella desea tenerlo. Señor, ese hombre oró por su familia, se lo entregó al Señor. Y cuando tú terminas de hablar con él, tú decías, Dios mío, Señor. Y yo que estoy bien en un cierto punto, yo no tengo eso que tiene él. Gloria a Dios. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hombre, otros en la calle le dicen, pero si te vas a morir en 6 meses, yo debería estar angustiado. No, quizás a lo mejor alguien que no tenga a Cristo en su corazón no dura 6 meses ni 9, dura 3 o 1. Pero una persona que realmente vive conforme a la paz que el Señor le da, pues mira, no importa, no hay día. Mira lo que dice, el Señor está cerca. ¿Y qué dice el versículo 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero tenemos que regocijarnos en Cristo Jesús. Hebreos 4:14 nos enseña lo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas. Y ya con esto voy a terminar casi. Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz. ¿Creemos eso o no lo creemos? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, ¿o no? No entra a veces la palabra del Señor en nuestras vidas y tú dices, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Penetra hasta dividir el alma y espíritu, juntas y médulas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, a permitir que la palabra del Señor penetre en nuestros pensamientos y actitudes, vamos a experimentar una transformación que trasciende todos los límites. Pero tienes que dejar que la palabra del Señor entre en lo más profundo de tu corazón para que puedas experimentar eso. Si no, muy difícil. La victoria sobre la ansiedad, el afán, la depresión, está, mis hermanos, en la renovación de nuestras mentes. La renovación de nuestras mentes constante, constante en todo lo bueno
todo lo amable, en esto piensen. Si es digno de alabanza, si es digno de adoración, esto piensen. Constantemente debemos estar pensando. El Señor le decía al pueblo de Israel ahí en Deuteronomio capítulo 6, le dice, mediten en la palabra de día y de noche, cuando vayan en el camino, cuando estén cocinando, cuando estén lavando, cuando estén trabajando, pongan los dinteles de la puerta de su casa, háblenlos con sus hijos, compártanlos de generación en generación, porque la palabra del Señor es la que da la transformación. Por eso que Mateo 6:25, vuelvo a Mateo 6:25, el Señor dice, no se afanen por nuestra vida, no se afanen por sus vidas. Mis hermanos, sigamos esta recomendación del Señor. No se afanen por sus vidas, por lo que hay de comer. El Señor no ha prometido, como enseñan por ahí ciertas iglesias y ciertos lugares de congregación, de que el Señor, tú estás hecho para ser millonario, tú estás hecho para ser un empresario poderoso, mientras tú des, más bendiciones vas a recibir y toda una cantidad de mentiras. El Señor jamás ha dicho eso. El Señor dice en su palabra que Él nos va a proveer de lo necesario. Él nos va a proveer de lo que nosotros necesitamos para nuestro sustento, para alimentarnos, para vestirnos. ¿Ok? Él nos va a proveer de eso. Así que si Él nos lo prometió, si Él nos lo dice, pues tenemos que creerlo. Que no te puedes comprar la cartera Louis Vuitton, ni la Gucci, ni verdad, ni los Salvatore Ferragamo, y no te puedes comprar el perfume de $150, y no puedes tener el carro, verdad, de tus sueños. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero que tú puedas tener lo necesario para vivir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor ha prometido, ¿verdad?, que nos va a dar a nosotros lo necesario para vivir. Y no se angustien, mis hermanos. No se afanen. Cuando yo leo, siempre estamos con a mis hijos de pequeñitos, siempre los medimos. Y estamos midiéndolos en una pared, ahí está marcado. Y mi hijo cada cierto tiempo lo ponemos y lo medimos. A ver cuánto. Ya estás midiendo 5.2, ya estás midiendo 5.3, ya estás midiendo 5.4. Y él se alegra cada vez que aumenta, ¿verdad?, un cuarto de pulgada. Y nos alegramos todos. Estás creciendo, hijo, ¿verdad? Y me tienen a mí ahí, como yo soy el más alto de la casa, me tienen a mí. Y yo voy a llegar ahí, ¿verdad? Pero por más que él se afane y que él desee, a veces se frustra porque dicen han pasado 4 meses y en la rayita sigue en el mismo lugar. Por más que él se afane y lo desee, él no va a poder crecer más de ahí. Él tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Y esperar un tiempo. A veces se mete 6 meses y lo que crece es un poquitico. A veces se mete 2 meses y crece 1 pulgada, ¿verdad? Pero hay un proceso. Así que por más que cualquiera se afane, no vas a poder ni siquiera aumentar un poquitico más de estatura a tu tamaño. Y nos quedamos más bien, mis hermanos, con este texto del versículo 33. Y ya termino con esto. Versículo 33, el Señor nos da la clave. El Señor nos da la clave. Y ese es el consejo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego de allí todas las cosas serán añadidas. ¿Tú sabes qué nos lleva al afán y a la ansiedad? Te lo voy a decir de esta manera. Te lo voy a enseñar así de esta forma. ¿Tú sabes qué nos lleva a la ansiedad y al afán cuando invertimos este texto? Cuando invertimos este texto, eso es lo que nos lleva al afán y a la ansiedad. ¿Cómo invertimos este texto? Buscamos primeramente lo añadido, y si nos queda un poquito de tiempo, y si no me levanto, y si después de hacer mis quehaceres me da un espacio ahí, yo busco el reino de Dios y su justicia. Pero primero yo tengo que enfocarme en las añadiduras.
Cuando invertimos ese texto es cuando viene el afán y la ansiedad. Cuando te enfocas más en las añadiduras que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero lo estás haciendo al revés. Por eso estás en el lío donde estás. Porque cuando tú dices, déjame hacerlo entonces al contrario, como el Señor dice que yo lo haga. Déjame buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Déjame primeramente buscar lo que es de Él. ¿Y qué es lo que es de Él? Bueno, yo creo que ya todos lo sabemos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente las cosas del Señor. Busca primeramente las cosas del Señor. Y luego, como vamos a llamarlo recompensa, no sé, por gracia, pues el resto va a ser añadido. Todas esas peticiones, todas esas cosas van a ser añadidas. Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no, vas a vivir afanado y ansioso toda tu vida. Y cuidado, que ese afán y esa ansiedad no altere biológicamente tu cuerpo y esas células comiencen a generar cosas que no tienen que estar generando. Y activamos nosotros mismos esas células en nuestros cuerpos que nos llevan a una enfermedad peor. Así que, mi hermano, el Señor no te está diciendo, vamos, apúrate. No, no, no. Eso te está diciendo, suave. Como dicen en República Dominicana, vamos al paso. Tranquilo, poco a poco, un día a la vez. Tranquilo, relájate. Cree en mí, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Quédate tranquilo, dice el Señor. Búscame primero a mí. Búscame primero a mí. Y después que tú me busques primero a mí, tú vas a tener todo el resto de las añadiduras. Mis hermanos, confiemos en el Señor. Si estamos viviendo ahorita en un momento de ansiedad, si estás viviendo, estás preocupado y sientes taquicardia y te das cosas y te dan bajones y te dan esto, te invito hoy a creer en el Señor. Relájate, cálmate, confía en el Señor, cree en el Señor y Él hará, dice la palabra del Señor. Cree en el Señor y Él hará. Mis hermanos, confiemos en nuestro Señor, que su palabra es verdadera, su palabra es real. Y si Él lo dijo, créame, si Él lo dijo, es verdad y Él lo hará. Amén. Así que este mensaje espero que traiga esperanza, traiga ese refrigerio, quizás la medicina, ¿verdad?, que el Señor nos puede dar a través de ella y podemos decir, wow, me ahorré $600 en un psicólogo, en un psiquiatra por este tema de ansiedad, ¿verdad? Gloria a Dios que me levanté hoy temprano a la iglesia y mira, lo que me costó fue ir a la iglesia, ¿verdad? Para poder tratar mi ansiedad y mi afán y mis preocupaciones. Así que hoy no voy a dar récipe. El único récipe que yo voy a dar hoy está en la palabra del Señor. Allí está todo, cómo se debe tomar cada pastillita y cada cosa. Allí está todo el recetario completo, mis hermanos. Vamos a darle pues la bienvenida a Jeremías Quintero, el cual nos visita en nuestra iglesia en Venezuela. Bienvenido, Jeremías. Es un gusto tenerte entre nosotros. Oración, por favor. ¿Cómo se llama? Ana. Asaf. Oh, Asaf. Oh, mira, un nombre bíblico. Asaf. Franklin. Está en Holanda. Es un niño que va a ser sometido a una cirugía para colocarle unos clavos en su rodilla. Wow. Comience a caminar el día de mañana. Gloria a Dios. Vamos a orar por Asaf. Wow, qué nombre tan lindo. Es un nombre muy bíblico. Mis hermanos, vamos a ponernos de pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque en ella encontramos la vida. En ella encontramos la verdad. En ella encontramos, mira,
como decimos muchos, es nuestro manual de instrucciones. Sin ella, yo creo que estaríamos muy perdidos. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, porque nos las dejó y en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir, no solamente conforme a su voluntad, sino para poder tener una vida agradable también nosotros, para poder nosotros tener una vida plena, larga, en salud. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios.